89.5 con Jacqueline Callejas y Rubén Cantor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, hola Rubén. Hola, Jacqueline, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un libro del que Rubén me ha estado platicando desde hace varias semanas y bueno, de tanto que me ha compartido su emoción, ya me motivó a leerlo. Y bueno, antes de presentar el libro, pues me gustaría decir que tanto el autor como el libro pues han sido referentes dentro de la literatura y bueno, también su forma de crear, su estilo narrativo, inspira mucho a la imaginación y ha sido influencia de la obra de muchos otros escritores. Y bueno, ¿quieres mencionar quién es? Sí, bueno, el libro es Ciudades Invisibles de Italo Calvino, es el autor. Sí, y bueno, Italo Calvino también tiene una historia de vida bastante interesante. Él nació en 1923, si no me equivoco, y, y bueno, a él le tocó vivir en Italia, nació en Cuba, pero toda su vida la vivió en Italia y le tocó justo la etapa de la Segunda Guerra Mundial y justamente él fue llamado a filas del ejército, pero se opuso y más bien justo dentro de la Segunda Guerra Mundial él participó en el movimiento anti el régimen fascista y bueno, es una parte como muy interesante de su vida porque él siempre estuvo interesado como por escribir, por las letras y a pesar de que estudió una carrera en agronomía, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial se dedicó de lleno a la escritura y bueno, no sé, a mí me parece una historia como muy interesante y que vemos que influye mucho en su obra, pues él después también tuvo la oportunidad de viajar a Francia, a Estados Unidos y la mayoría de sus viajes hablan sobre, la mayoría de sus obras hablan sobre sus viajes o sobre inspiración que él obtuvo de ahí, ¿no, Rubén? Sí, como que le ayudó mucho que sus papás fueran agrónomos. Bueno, creo que la mamá era botánica, el papá agrónomo, pero se la pasaban viajando por el mundo. Vivieron, creo que en varias partes de Latinoamérica, y creo que esos viajes al final sí influyeron en que sus obras de Calvino tienen mucho como a dispararnos a lugares inhóspitos, lugares paradisíacos. Y en esta obra que se llama Ciudades Invisibles, que quiero solo agradecer que me la regalaron un muy buen amigo mío que se llama Fernando Jiménez, del que ya hemos hablado. Saludos. Me regaló este libro en mi cumpleaños, se llama Ciudades Invisibles, y es un libro que yo ya tenía como en mente leer desde hace tiempo. Me habían recomendado mucho, y bueno, básicamente trata sobre un diálogo entre Marco Polo, el viajero, famoso viajero veneciano que recorrió gran parte de Asia, y el emperador de los tártaros que se llama Kublai Khan, que bueno, hace una aclaración Calvino, que en realidad él fue emperador de los mongoles, pero en la literatura era más famoso como que se conocía por ser emperador de los tártaros, y él respetó esta imagen de la literatura. Y bueno, en este libro, que puede verse como una novela o como una colección de relatos, se divide en 9 partes, y cada parte empieza y termina con un diálogo entre el emperador y el viajero. Y como que la idea es que el emperador le dice a Marco Polo que como tiene un imperio muy vasto, Kublai Khan quiere saber cómo son todas estas ciudades que él no tiene la oportunidad de conocer, porque pues tendría que estar viajando todo el tiempo, y Marco Polo pues se la pasa todo el tiempo en el barco, le puede relatar cada una de estas ciudades. Y de ahí Italo Calvino, que es un autor que tuvo una imaginación increíble, que se la pasaba creando historias como de cuentos de hadas. Y luego ya vi que mucho sirvió que él se dio la tarea de traducir y de recopilar muchos cuentos fantásticos para niños de Italia, y a partir de toda esa investigación que hizo, creo que todas sus obras tienen este lado fantástico. Y bueno, cada capítulo está compuesto por pequeños poemas, porque él así también le llama luego, que son poemas, en los que una ciudad, nos cuenta sobre una ciudad que todas tienen nombre de mujer, y nos va contando qué elemento destaca en cada una de esas ciudades.
Sí, y que justo el título de cada uno de estos relatos habla sobre la ciudad y un concepto o una idea o un sentimiento, ¿no? Vemos que tiene la ciudad y la memoria, la ciudad Y el y, deseo. ajá, el deseo, la ciudad y los signos. Y entonces a mí, además, como esta estructura narrativa me gusta mucho porque como que lleva cierto orden y a veces estamos viendo la ciudad y la memoria uno, y luego la ciudad y la memoria dos o Ajá. tres. Entonces, conforme va avanzando el libro, vamos reflexionando sobre las ciudades, sobre diversos temas como sobre la condición humana, la relación entre fantasía y realidad, y además siempre como con un lenguaje muy poético, ¿no? Ahorita que lo mencionas, me gusta mucho que a veces hace oraciones muy largas, como incluso sin puntuación o sin fijarse mucho en que sea entendible, sino como me parece como que va siendo una especie no sé, de casi trabalenguas, porque va siendo muy largo y al final te tienes que detener a pensar en de qué se trataba la idea principal, pero bueno, no sé, me parece como un juego de imaginación, un juego de escritura, y que además justo estaba viendo que su legado va más allá de su obra, sino también como del proceso creativo, ¿no? Que él tenía para escribir estos cuentos. Justo en la nota preliminar, él comenta que hacía carpetas como de ideas que se le venían a la mente, entonces hasta que llenaba una carpeta y veía que ya tenía mucho material sobre esos temas, empezaba a escribir algo para ir sacando todo lo que ya había escrito sobre esas ideas. Y no sé, me parece como una forma muy organizada además para el proceso creativo. Y también, como que él menciona que, no, que no se trata de hacer una crítica tampoco como a las ciudades como tal, pero y también habla de que para hacer este libro se influenció de lo que él vivió en París y en Italia, y de cada cosa que iba viendo en la ciudad, agarra un elemento. A mí me gusta un texto sobre una ciudad que está hecha, que en medio está la ciudad y alrededor está como toda la basura de la ciudad, y que conforme avanza el relato, vemos que la ciudad se va disminuyendo y la basura va ocupando más lugar. Y creo que eso es como un reflejo de las ciudades modernas, ¿no? Que tenemos más basura de la que pensamos, y la basura luego de repente rebasa los límites. Y bueno, para quienes lean el libro van a ver cómo cada uno de los cuentos va a reflejar una parte de la ciudad también en la que vivimos. Y me gusta mucho una frase que dice él en la nota preliminar, que dice: creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Me gusta mucho. Sí, y que justo como que siento que podría todavía aplicar a nuestra época, como el creer en utopías o el imaginar otros mundos posibles. Y bueno, sobre todo cuando a veces nos abruma mucho seguir viviendo en la ciudad, ¿no? Ajá. Y bueno, pues es la recomendación del día de hoy, Ciudades Invisibles de Italo Calvino. Y pues ahora queremos pasar a una nueva sección, como todas las semanas. Y esta sección se llama Llamen a los bomberos, porque pues justo queremos hablar de un chisme o una polémica reciente en el mundo de la literatura. ¿Y de qué se trata, Ruth? Hace como una semana o dos, a nivel nacional, bueno, a nivel internacional, me salió una nota de que en Japón le dieron un premio muy reconocido, que es el premio Akutagawa, a la mejor obra de ficción de un escritor Nobel prometedor, así como premio a la primera novela de un escritor a escritor en Japón. Y se lo dieron a una mujer de 33 años que se llama Rie Kudan. Pero lo que destacó de la nota es que ella, cuando le dieron el premio, sacó como que reveló que el 5% de esa obra, de esa novela que se llama Tokyo Sympathy Tower, fue hecho, lo sacó de chat. GPT. Ajá. Y entonces como que ahí todo el mundo empezó como que así, como que se escuchó ¿cómo? y bueno, sí. Y sí, bueno, algo que ella menciona es que no se arrepiente de haberlo usado, que lo va a seguir utilizando porque fue parte de su proceso creativo. Y además otro punto como a considerar es que su libro, su novela, trata sobre la inteligencia artificial como tema central, entonces que ella se inspiraba sobre cómo podía tratar con una inteligencia artificial, y justamente eso fue lo que utilizó
en su proceso para escribir el libro, pero bueno, ha generado mucha polémica por si fue más bien un uso creativo o si quizá es injusto para los otros participantes y bueno, también porque es un premio bastante como reconocido en Japón y pues ahí está, no sé, queremos saber también qué piensan ustedes y qué reflexiones les hacen. Sí, igual les invitamos a participar también en el programa. ¿De qué forma, Jackie? Pues escribiéndonos en Instagram, ya sea etiquetándonos en una foto o en una publicación o enviándonos directamente un mensaje compartiendo las lecturas que están haciendo o si quieren hacer algún comentario y nosotros lo vamos a publicar y de hecho hoy justo tenemos la primer participante que es nuestra querida amiga Marta, a quien por cierto le queremos mandar un saludo por su cumpleaños, Martita, el día de hoy. Muchas felicidades, felicítenla. Sí, y bueno, gracias Martita también por ayudarnos a hacer el programa, porque siempre está detrás de cámaras. Y bueno, les compartimos la imagen de lo que está leyendo ella en este momento. Entonces, así como Martita, ustedes toman una foto del libro que estén leyendo y etiqueten @DGBSDIWAC y ya nosotros vamos a compartir cada una de las imágenes que ustedes suban cada viernes. Entonces, para que la siguiente semana se puedan ver aquí, suban su foto de lo que estén leyendo. También coméntenos en los mensajes si quieren que hablemos de tal o cual tema o cuál fue su libro que más les marcó y podemos hablar también de esas cuestiones. Sí, y pues bueno, nos vemos el siguiente viernes y gracias por escucharnos y vernos. Felicidades a Martita. Adiós. Bye.